El frío congela tus huesos y tu único plan es pegarle plástico de burbujas a la ventana. Pero cuando la sangre mancha los pasillos del supermercado y los monstruos devoran a la gente, vos no gritás, vos desenfundás tu machete, porque este apocalipsis no es tu final, es tu regreso. Así como el prota le quitó el cúter a la empleada para hacer un corte perfecto, quítale la duda a tu dedo y deja caer un like con la misma precisión. Era el 2 de enero del 2020 y la vida de Lee Hueyun no podía ir peor. En el día 2 del año nuevo, la caldera de su pequeño departamento dejó de funcionar. La frustración lo invadía al pensar que quizás había alquilado un lugar donde el dueño ya sabía que todo estaba por romperse. Su casero, un viejo gruñón, no paraba de gritarle a los jóvenes de hoy que aprendieran a ahorrar en calefacción, recomendando cosas ridículas como pegarle plástico de burbujas a las ventanas. Hueyun sabía que si le decía que la caldera estaba rota, el viejo lo iba a culpar, exigirle que pagara los arreglos y hasta le subiría el alquiler. Con el frío calándole los huesos, al final se resignó a salir a comprar el dichoso plástico de burbujas, pensando en lo irónica que era su vida, donde un problema tan pequeño como una caldera rota podía desencadenar un cambio total, un verdadero efecto mariposa. Ahí fue cuando la vida de Lee Hueyun dio un giro, como si el universo le dijera, todo el mundo retrocedió, menos yo. Ya en el supermercado, el Alandal Mart, el mismo día pero por la noche, Hueyun preguntó dónde encontrar el plástico de burbujas. Mientras buscaba, observó a un papá con su hijo que quería comprar una llave inglesa. La escena de una familia normal contrastaba con su propia existencia. Hueyun recordaba su nombre, Lee Hueyun, que según el director del orfanato significaba logro pacífico, una ironía porque su vida había sido todo lo contrario. Abandonado al nacer, el orfanato solo le dio un techo y comida, pero también fue el lugar donde decidió que tenía que ser fuerte. Pensó que el dinero era la clave para el poder, así que desde la secundaria se mató trabajando. Pero su falta de estudios y contactos solo le conseguía trabajos temporales, donde por más que se esforzara, apenas ganaba unas monedas. El mundo era un lugar duro. De vuelta en el presente, mientras Hueyun miraba una pared llena de cuchillos y machetes en el supermercado, esbozó una sonrisa que dejó incómodos a otros compradores. ¿Qué le pasa a ese tipo? ¿Por qué sonríe así con esos machetes?, se preguntaban. Para Hueyun, esa visión le traía recuerdos. Recuerdos de cuando se dio cuenta de que su trabajo duro no valía nada, que los huérfanos no podían ni siquiera alistarse en el ejército. Fue entonces que se unió a Fuerza 1, un cuerpo de mercenarios transnacional formado por huérfanos y rechazados que no tenían nada que perder. Ahí, al menos, le daban un lugar para dormir, ropa y la promesa de dinero hasta el día de su muerte. Y él estaba agradecido por eso. Juntos, derrotaron piratas en el mar, se enfrentaron a líderes terroristas y él, ocasionalmente, participaba en guerras internacionales para aumentar su valor en el mercado. Ahora, en el supermercado Alandal, Hueyun no dudó en comprar un machete que el empleado insistía era solo para coleccionistas. El arma, a 240,000 wones, le daba una sensación de poder que su viejo y gastado machete ya no le ofrecía. Después de asegurar su nueva adquisición, el joven pidió 10 metros de plástico de burbujas, el motivo original de su visita. Pero la empleada, con un cúter que apenas cortaba, estaba haciendo un desastre. Hueyun, con una mirada que mostraba su impaciencia y un brillo particular en sus ojos, le quitó la herramienta y con una rapidez asombrosa cortó el plástico con una precisión impecable, dejando a la cajera boquiabierta. Apenas terminó, la calma se rompió. De repente, la gente a su alrededor se quedó inmóvil, mirando con sorpresa a un punto fijo. Las expresiones pasaron rápidamente del asombro al terror, cuando unas criaturas verdes, parecidas a goblins de videojuegos, aparecieron de la nada, atacando brutalmente a los clientes. Los gritos de pánico llenaron el aire, mientras los monstruos destrozaban todo a su paso. La escena se volvió un caos sangriento. Hueyun observó con un escalofrío en la espalda cómo uno de los seres atacaba a un hombre, dejándolo tirado en el suelo en un charco rojo. ¿Qué diablos está pasando?, pensó Hueyun, mientras un goblin se lanzaba directamente hacia él con una mirada malvada. Sin dudarlo, y con la experiencia de sus años como mercenario, desenfundó su machete recién comprado. Con un movimiento ágil y letal, Hueyun lo aniquiló con su machete.
El monstruo cayó a sus pies dejando un rastro de un líquido verde oscuro. El supermercado, ahora una carnicería, estaba lleno de cuerpos inertes y salpicaduras de sangre. Hueyun, con la respiración entrecortada y cubierto de la sangre verdosa del goblin, sentía el abrumador olor a hierro y muerte. De pronto, un débil grito de ¡ayuda! Lo sacó de sus pensamientos. Levantando la vista, vio un grupo de goblins acercándose, y la imagen de uno de ellos llevando un trofeo macabro le confirmó que la pesadilla recién comenzaba. Hueyun no dudó. Antes de que los monstruos llegaran a una mujer asustada y a su hija que pedían por su vida, ya estaba en movimiento. Su machete se movió en un destello, cortando a uno de los atacantes y dejando un rastro de sangre y algo de lodo verde. La mujer solo podía mirar con terror y confusión, preguntándose qué estaba pasando y de dónde salían esas cosas. Hueyun, sin embargo, ya estaba evaluando la situación. El machete, aunque efectivo, no parecía ser suficiente para la horda que seguía apareciendo. Una y otra vez, de las sombras del supermercado, emergían más de esas criaturas. Otros clientes, impulsados por la desesperación, intentaban defenderse con lo que tenían a mano. Un palo de escoba, un caño de metal, un teléfono. La gente le gritaba a Hueyun que pelee, como si él no estuviera ya en ello. Entre el caos, Hueyun divisó a un hombre de lentes que, temblando de miedo, solo podía rezar. El protagonista no se lo pensó dos veces. Se acercó, motosierra en mano, y con una mirada seria le dijo que se despierte, que esto no era un sueño y que tenía que luchar si quería vivir. El hombre, paralizado, se sobresaltó aún más cuando un goblin se le abalanzó. Por puro instinto, encendió la motosierra y cortó a la criatura. ¡Bien hecho!, exclamó Hueyun, notando que el instinto de supervivencia era una fuerza poderosa, incluso en los más asustadizos. Con más gente sumándose a la lucha, aunque fuera con miedo, la situación parecía tener un respiro. Pero la tregua fue corta. De repente, otro cliente gritó: ¡todos por acá! Una grieta dimensional, un portal oscuro y pulsante, se había abierto en medio del pasillo, y de ella, sin parar, salían más y más goblins. La esperanza se desvanecía tan rápido como aparecían los monstruos. La gente se preguntaba cómo parar eso, y nadie tenía una respuesta. El supermercado, antes un lugar de compras, se había vuelto un campo de batalla lleno de sangre y destrozos. Hueyun observaba el panorama, la fatiga comenzaba a hacer mella en los improvisados defensores, y la situación se volvía cada vez más insostenible. El número de goblins no disminuía y el misterio de su origen era total. Esta grieta dimensional es algo que hasta los científicos más brillantes no entenderían, pensó Hueyun mientras veía a otro grupo de criaturas salir del portal. Con los ojos fijos en la brecha, empezó a contar, su voz resonando con una calma tensa en medio del caos. 5, 4, 3, 2, 1. Un momento clave se avecinaba. Hueyun entendía la lógica del ataque, pero no veía solución. 10 goblins por oleada, cada 10 minutos, sumando casi 30 ya en el lugar, y con otros 10 en camino. El Alan-Dalmart no tenía armas adecuadas, solo machetes y motosierras que los dejaban expuestos y agotados. Se frustró al ver que, aunque entendía la situación, no encontraba la forma de salir de ese infierno. Con un chasquido de lengua, deseó tener algo más efectivo en sus manos. Justo cuando la situación parecía insostenible, una explosión rasgó el aire. ¡Refuerzos! Un equipo antiterrorista del Comando de Defensa de la capital irrumpió en el Alan-Dalmart, anunciando que la ayuda había llegado y pidiendo a los sobrevivientes que se acercaran. El hombre de lentes, aliviado, soltó un suspiro. Ahora que los militares estaban a cargo, parecía que todo estaría bien. Él, Kim Boan, le agradeció a Hueyun por haberlo salvado. Pero Hueyun solo se sintió cansado. Cansado de los débiles, pensó para sí mismo. Como ex mercenario, había aprendido que los que no podían valerse por sí mismos eran una carga pesada. Además, ahora que había soldados de verdad con armas, no necesitaba preocuparse por el hombre de lentes. Sin embargo, algo lo hizo dudar. Observó a los militares en acción. Notó sus respiraciones inestables, sus posturas vacilantes. Estaban hechos un desastre. Con un chasquido de lengua, Hueyun se acercó a uno de los soldados. «Dame el arma», le dijo, extendiendo la mano. El soldado, confundido, le pidió que repitiera. Pero Hueyun no esperó.
Le arrebató el fusil de las manos con una velocidad sorprendente. Los otros soldados se quedaron boquiabiertos y, furiosos, ordenaron su arresto. Pero Hueyun ya estaba en movimiento. Con una precisión asombrosa, disparó a los goblins, eliminándolos uno tras otro mientras los soldados lo miraban atónitos. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó uno. Dijo que es de fuerza 1. Otro, con la voz temblorosa, terminó la frase. ¿Te referís a la compañía de mercenarios más despiadada del mundo? Hueyun, ajeno a su sorpresa, siguió disparando, salvando a los civiles que estaban a punto de ser atacados por los monstruos. Hueyun seguía en lo suyo, eliminando goblins con una precisión que dejaba a los militares boquiabiertos. Pero, en medio de la carnicería, una extraña pantalla azul brillante apareció de la nada frente a él, mostrando un mensaje desconcertante. Juego reiniciando. ¿Reiniciando? ¿Qué carajo es esto?, pensó Hueyun, aturdido. Ya bastante tenía con que el supermercado se hubiera convertido en un campo de batallas lleno de monstruos. Pero ahora esto. No entendía qué significaba ese reinicio, ni por qué no decía iniciando. Nunca había visto nada parecido, ni esos monstruos, ni la grieta dimensional que seguía abierta, vomitando más y más criaturas. Nadie en la tienda lo había visto. Tratar de entenderlo era una estupidez. Todo lo que pasaba desde que entró a la Landalmart escapaba a cualquier lógica. De repente, un estruendo y un nuevo monstruo, mucho más grande y corpulento que los goblins, salió de la grieta. Era un orco. Los soldados abrieron fuego inmediatamente, pero las balas rebotaban inofensivamente en su piel gruesa. Ni los disparos de Hueyun parecían hacerle mucho. «¡Maldita sea, esto no está funcionando!», exclamó, frustrado. Pero antes de que el orco pudiera atacar, un pequeño cuerpo se lanzó hacia él. Era un nene que con una agilidad sorprendente esquivó un golpe del orco y le clavó un hachazo en las piernas. El orco se tambaleó y cayó, mientras el nene, con una calma espeluznante, sentenció. La parte baja del cuerpo de un orco es su punto débil, los tumbás fácil si los desequilibrás. Hueyun, los militares no podían creer lo que veían. ¿Quién es este pibe?, se preguntó Hueyun. Unas horas antes, ese mismo nene era un miedoso que se escondía temblando por un goblin y ahora, con una habilidad impecable, había derribado a un orco gigante como si nada. Sabía exactamente cómo atacarlo, sin la más mínima torpeza. Y como si fuera poco, otro orco emergió de la grieta. El nene, sin dudarlo, se lanzó de nuevo, esta vez con una llave inglesa en la mano, como si fuera el arma más letal. Hueyun lo reconoció. Era el mismo chico que le había estado pidiendo una llave inglesa a su papá hacía poco. Pensó que era una locura luchar así, pero lo vio. Lo vio masacrar a los orcos con total facilidad, como si lo hubiera hecho toda su vida. Ahí fue cuando Hueyun lo entendió. No era solo el nene, algo mucho más grande estaba pasando. Y sí, algo grande estaba pasando. Mientras los soldados gritaban órdenes y los civiles celebraban su salvación, Hueyun se dio cuenta de que el niño no era el único. La empleada que recién le había cortado el plástico de burbujas ahora manejaba unas cadenas como una experta, eliminando orcos sin una pizca de emoción. El mismísimo Kim Bo-an, el hombre de lentes que antes estaba rezando de rodillas, ahora destrozaba orcos con un hacha como si fuera un guerrero de toda la vida. Hasta la empleada que le había hablado con amabilidad antes, ahora parecía una máquina de matar. Hueyun se preguntó, ¿qué había pasado? ¿Qué diferenciaba a la gente que de repente se había vuelto así de fuerte de los demás? De repente, otra pantalla azul apareció frente a él. Esta vez, el mensaje era claro. No había tutorial para este juego, pero podía hacer 3 preguntas. Hueyun, con su apodo de Imparable, que le habían puesto en su antigua compañía mercenaria por su calma en las situaciones más caóticas, se dio cuenta de que la situación era real y no un chiste. ¿Qué carajo es todo esto?, preguntó Hueyun, usando su primera oportunidad para entender. La respuesta no se hizo esperar. Es el fin del mundo. Un sistema diseñado para probar a los humanos. Una mezcla de los videojuegos que tanto les gustan. Hueyun se burló, pidiendo que esa tontería se detuviera. Pero el sistema, con una voz mecánica que sonaba femenina, solo le advirtió que eligiera sus preguntas con cuidado y que no estaba obligado a hacerlas ahora mismo. Era irritante.
Hueyun no podía simplemente pegarle a la voz como a un goblin. Pero entonces, el sistema le dio un extra a su primera respuesta. A partir de ahora, su ventana de estado estaría desbloqueada. Cuando Hueyun la invocó, una pantalla holográfica apareció mostrando su nombre, Le Hueyun, nivel 1, con todas sus estadísticas básicas en 1 y 3 puntos de bonificación. Hueyun soltó una risa seca. La absurda idea de que su mundo se había convertido en un videojuego era completamente real. El sistema continuó explicando que portales habían aparecido por todo el mundo, llevando a calabozos llenos de monstruos. Para salvar a la humanidad, debía entrenarse y derrotarlos. Pero Hueyun ya había captado la idea general. Tenía una pregunta más importante. ¿Por qué el niño, la empleada y el tipo de los lentes se volvieron así de repente? Fue su segunda pregunta crucial. La respuesta del sistema lo dejó helado. No lo sé. Podrían ser jugadores natos. Como si fuera posible, pensó Hueyun, sintiendo que le tomaban el pelo. Y justo en ese momento, la pantalla del sistema empezó a fallar, mostrando un mensaje de error con texto distorsionado. Hueyun se quedó mirando, confundido. ¿Qué le pasaba al sistema? La pantalla roja se estabilizó un momento después, revelando una información impactante. Li Hueyun, el único jugador que no ha retrocedido. Para mantener el equilibrio del juego, el jugador recibirá una habilidad especial. ¿Eh? Dijo Hueyun, sorprendido por la revelación. Él no había retrocedido. ¿Qué significaba eso? ¿Eh? Dijo Hueyun, sorprendido por la revelación. Él no había retrocedido. ¿Qué significaba eso? La palabra regresar se refería a volver del futuro al pasado, algo que él, como ex mercenario en campos de batalla brutales, había anhelado una y mil veces. Poco a poco todo empezó a cobrar sentido, desde la extraña pantalla del sistema que hablaba de un juego reiniciándose, hasta la forma en que esos civiles, como el de los lentes, el niño y la empleada, habían masacrado orcos con una facilidad inexplicable. Las palabras absurdas del sistema eran al final todas ciertas. Si los demás habían regresado y él no, ¿entonces qué? Hueyun sentía una frustración creciente. Esto era una locura. Aún así, decidió intentar conseguir más respuestas. Pero antes de que pudiera formular su siguiente pregunta al sistema, una de las mujeres que acababa de mostrar sus nuevas habilidades con las cadenas le dio un golpe en la espalda. «Vos, ¿qué haces ahí parado? Anda y ayúdalos a pelear. Recién te defendías muy bien». Hueyun la miró con fastidio. «Cállate», le espetó, recordándole que no había abierto la boca cuando los monstruos estaban enfrente. En ese momento, Hueyun tuvo una idea. «¿Vos también regresaste?», le preguntó. La mujer, confundida, no entendía a qué se refería. Hueyun le explicó qué significaba volver del futuro al pasado. La sorpresa en su cara confirmó su teoría. Solo los que se convirtieron en jugadores habían regresado. Por eso sabían los puntos débiles de los orcos y se movían con tanta destreza. Él era el único que no tenía idea de lo que iba a pasar. Mientras Hueyun procesaba esta nueva información, Kim Bo-an, el hombre de los lentes, se acercó, interrumpiendo sus pensamientos. «Permítame presentarme de nuevo», le dijo, con una expresión de respeto reverencial. Bo-an reveló que Hueyun era la razón por la que él había podido convertirse en jugador, el punto de inflexión en su vida. «Si vos no me hubieras ayudado con el hacha, yo no habría despertado como jugador, habría sido un don nadie el resto de mi vida», le dijo. Era evidente que Bo-an venía del futuro. De repente, el hombre de los lentes le hizo una pregunta a Hueyun. «¿Vos me conocés bien?» Y antes de que pudiera responder, soltó una bomba. «No hay un solo jugador en Corea que no te conozca. Sos Li Hueyun, el jugador que entró a la mazmorra final». Hueyun estaba estupefacto. La mazmorra final era otro término que escuchaba por primera vez. En ese momento, los otros civiles se acercaron, todos con ojos llenos de admiración. Le pedían a Kim Bo-an que siguiera contando su historia. «Es un honor conocer al héroe que entró en la mazmorra final», dijeron. Recordaban cómo Hueyun había desafiado a innumerables reporteros con un gesto obsceno antes de entrar. Hueyun, dándose cuenta de que todas esas personas eran jugadores que habían regresado del futuro, se vio de repente en el centro de atención. «La mazmorra final», repitió, abrumado por la avalancha de un futuro que desconocía. Justo en ese instante, un ding resonó en su cabeza.
una pantalla azul apareció frente a él. Búsqueda de habilidad especial completada. Por favor, revisa la ventana de estado. La habilidad revelada fue Efecto Mariposa nivel 1. Al único que no regresó, se le otorgarán puntos de bonificación por las acciones suyas que cambien el futuro. Hwa-yeon miró la pantalla, repitiendo, «Puntos de bonificación, ¿eh?» Pero no hubo tiempo para seguir pensando. Un estruendo inmenso hizo que el suelo temblara. ¡Crash! Más orcos irrumpieron en el lugar. Los jugadores regresados, incluyendo a Kim Bo-an, Nene y la empleada, se lanzaron al combate con una velocidad y coordinación impresionantes. Hwa-yeon, con un suspiro de resignación, apuntó su arma. De todos los momentos, justo ahora tenían que aparecer más orcos. Pero al hacerlo, se dio cuenta de otro cambio. Ahora podía ver el nombre y el nivel de los monstruos sobre sus cabezas. Orcos nivel 2. Los orcos de nivel 2 eran un problema serio. Las balas solo les hacían cosquillas, rebotando en su piel gruesa y sin causarles más que un rasguño. Los jugadores regresados lo sabían bien. Ellos, con la experiencia de su vida anterior, apuntaban a los puntos débiles de los monstruos, como las articulaciones, que eran mucho más vulnerables. Hwa-yeon se dio cuenta de que con su fusil no iba a ningún lado. Las balas eran muy pequeñas para tener el impacto necesario. Mientras los demás se esforzaban, Hwa-yeon vio un hacha tirada y decidió probar suerte con ella. Apenas la agarró, una pantalla azul apareció. Habilidad especial, Efecto Mariposa. Activada. Has cambiado el futuro. Puntos de bonificación, +1. Confundido, se preguntó si había cambiado algo con solo tomar un arma diferente. Un orco se le vino encima y Hwa-yeon, sin pensarlo 2 veces, lanzó el hacha con fuerza. El impacto fue brutal, derribando al monstruo. Con un par de golpes más, el orco quedó hecho pedazos en el suelo. Seun observó a Kim Bo-an, que también llevaba un hacha. Le preguntó si en el pasado, en la línea de tiempo original, él había usado un hacha. Bo-an le contestó que no, que la última vez había usado una motosierra. Hwa-yeon comprendió. Si hacía algo distinto a lo que había pasado en el futuro que se reinició, generaba puntos. Su misión ahora era hacer lo opuesto a lo que había hecho en su vida anterior. Bo-an le reveló que de hecho, en la línea de tiempo original, Hwa-yeon había matado a 3 orcos él solo. Hwa-yeon, sorprendido, le preguntó cómo, y Bo-an señaló unas estanterías. Allí, en bidones, había diluyente, un químico inflamable. Hwa-yeon sonrió. La idea de usar diluyente para quemar orcos se le había ocurrido en el pasado, y ahora se le volvía a ocurrir. Esto significaba que para cambiar el futuro y ganar más puntos, tenía que usar el diluyente de una manera diferente a como lo había hecho antes, o incluso no usarlo en absoluto. Después de pensarlo un momento, Hwa-yeon les explicó su plan a los demás jugadores, que estaban agotados pero asintieron, confiando en él. El plan era sencillo. Los otros jugadores incapacitarían a los orcos golpeando sus articulaciones, y una vez en el suelo, Hwa-yeon se encargaría de rociarlos con el diluyente y prenderles fuego. La estrategia funcionó a la perfección. Con cada orco incapacitado y quemado, otra pantalla de Efecto Mariposa aparecía, sumando puntos de bonificación. Hwa-yeon no paraba de recibir las notificaciones, confirmando que iba por el camino correcto y que su estrategia estaba funcionando a la perfección. Entendió de golpe la mecánica de su habilidad. Cuando hacía lo opuesto a lo que había hecho en su vida pasada, ganaba puntos de bonificación. Aunque todavía no tenía claro para qué servían esos puntos, ya se daba cuenta de que, incluso sin asignarlos, era capaz de cortarle la cabeza a los orcos sin mayor problema. Para su sorpresa, en medio de la pelea, otra notificación apareció. Había completado el logro de Novato Valiente, por terminar una casa sin usar puntos de bonificación. Como recompensa, recibió una nueva habilidad, Armadura nivel 1, que fortalecía y endurecía su cuerpo. Cuando la activó, una especie de guantes oscuros aparecieron en sus manos. Los otros jugadores no pudieron disimular su asombro y, ¿por qué no?, un poco de envidia. El hombre de lentes lo miró molesto. Se quejó de que esa habilidad debió ser suya y que Hwa-yeon ya había devorado Corea entera con habilidades exageradas en su vida anterior.
Hueyun, por su parte, dedujo que la razón por la que efecto mariposa no se había activado era porque esta habilidad de armadura era algo que ya había obtenido en su línea temporal. El futuro solo cambiaba si hacía algo nuevo. En ese momento, la tierra tembló y un nuevo portal, más oscuro e imponente, se abrió ante ellos, lanzando chispas eléctricas. Una pantalla del sistema apareció, revelando los detalles de la nueva mazmorra. Mazmorra de goblins y orcos, con 11 goblins y 8 orcos, un máximo de 4 jugadores y una dificultad de... Hueyun comprendió que este juego estaba diseñado para aniquilar a la humanidad. Existía un número fijo de monstruos por mazmorra. Pero si no los eliminaban en un tiempo determinado, 10 minutos, el portal seguiría escupiendo criaturas, destruyendo todo a su paso. La única forma de cerrar el portal era matando a todos los monstruos lo más rápido posible. Aunque una mazmorra de dificultad D- significaba que no conseguirían objetos raros, Hueyun tenía sus razones para entrar. Quería probar sus nuevas estadísticas como jugador y la habilidad armadura. Sentía que, al estar en desventaja en cuanto a información en este nuevo mundo, debía buscar la fuerza directamente. Con esa idea en mente, Hueyun revisó su pantalla de estado. Decidió aplicar los 15 puntos de bonificación que tenía acumulados por el efecto mariposa directamente a su fuerza, subiendo esa estadística a 16. Sin dudarlo, y con la experiencia de haber derrotado a innumerables enemigos débiles en su vida pasada, Hueyun dio el primer paso hacia el portal. El hombre de lentes lo siguió, preguntándose si Hueyun estaba volviendo a cambiar el futuro. Detrás de ellos, los otros 2 jugadores también se adentraron en la oscuridad de la mazmorra. Apenas pusieron un pie en la mazmorra, la oscuridad se disipó para revelar una horda de goblins que se les venía encima. Uno de ellos saltó hacia Hueyun, pero el exmercenario no dudó. Activando su habilidad de armadura, bloqueó el ataque con una mano y como si fuera de papel aplastó la cabeza del goblin. Una ventana de estado apareció frente a él, confirmando su subida a nivel 2 y un impresionante 16 en fuerza. Apenas habían pasado unas horas desde que el juego empezó y ya sentía el poder correr por sus venas. Los otros jugadores, cubiertos de los restos verdes del monstruo, lo miraban con una mezcla de asombro y miedo. La empleada del supermercado y el hombre de lentes, Kim Boan, no podían creer lo que habían visto. Boan, tembloroso, murmuró que esa armadura debía ser una habilidad única, la que probablemente hizo de Hueyun el jugador más fuerte en su vida anterior. Pero a Hueyun poco le importaba lo que pensaran o dijeran. Su única respuesta fue que él iba a tomar lo que necesitaba. Pero la admiración de Boan rápidamente se convirtió en envidia, o quizás codicia. Pensando que podía arrebatarle esa habilidad, el hombre de lentes se lanzó contra Hueyun con una motosierra. Hueyun, con una sonrisa que no prometía nada bueno, bloqueó el ataque sin esfuerzo con su mano, ahora brillante por la armadura. Le dejó claro que nadie le iba a quitar lo suyo. En un parpadeo, la motosierra voló por los aires y Boan se encontró con la mano de Hueyun apretándole el cuello. La empleada del supermercado y Nene, el niño, observaban paralizados cómo Hueyun levantaba a Boan del suelo sin esfuerzo. Hueyun, con una mirada intensa, preguntó a los otros si ellos también querían intentar quitarle sus habilidades. La empleada, visiblemente incómoda, le dijo a Boan que se dejara de tonterías. Hueyun, sin más, soltó a Boan, que cayó al suelo inconsciente, cubierto de la sustancia verde del goblin. Mientras Boan yacía derrotado, Hueyun recordó su pasado en el campo de batalla. Aprendió que mostrar compasión a los enemigos no te ganaba gratitud, sino más balas. Una lección que ahora aplicaba con frialdad en este nuevo y peligroso juego. La lección de su pasado en el campo de batalla, donde mostrar compasión no te ganaba gratitud, sino más balas, era una que Hueyun aplicaba con frialdad en este nuevo y peligroso juego. Para él, las leyes civiles eran un chiste ahora que la supervivencia era el único objetivo, y dejó claro que no pensaba dejar que ninguna emoción se interpusiera cuando se trataba de alguien que había amenazado su vida. Si no querías morir, lo mejor era perderse de su vista. Mientras Kim Boan yacía inconsciente, un holograma de inventario apareció sobre su cuerpo. El sistema confirmaba que este era un juego cruel. Los ítems de los jugadores derrotados o muertos podían ser saqueados libremente. Hueyun lo encontró convenientemente práctico.
Tomó un collar que le daba fuerza y agilidad, equipándolo de inmediato. El sistema lo felicitó por cambiar el futuro y le dio un punto de bonificación. Para Hueyun, las estadísticas que le daba el collar eran como subir 2 niveles de golpe, una ventaja enorme en el inicio del juego. De repente, un goblin apareció en su camino. Hueyun no dudó, empuñando la motosierra de Boan, la misma arma con la que lo habían atacado antes, y desmembró al monstruo de un solo golpe. A pesar de su fuerza ya considerable, no sentía un gran cambio con el collar. Pronto, otro mensaje del sistema confirmó que todos los monstruos habían sido eliminados y la mazmorra se destruiría en 3 minutos, dando un tiempo extra para escapar. Hueyun entendió la implicación cruel de esa mecánica. Los cuerpos de los que no salían desaparecían con la mazmorra, borrando cualquier rastro de muerte o asesinato entre jugadores. El juego estaba diseñado para incentivar la brutalidad. Mientras Hueyun se preparaba para salir, un chico se le acercó, pidiéndole ir con él. Hueyun, con una mirada intensa y la electricidad del portal crepitando a su alrededor, le preguntó si quería morir allí. El chico, sin inmutarse, insistió en seguirlo. Hueyun, impaciente, le dijo que dejara de molestar. Al revisar su ventana de estado, Hueyun confirmó sus estadísticas. Nivel 2, con una fuerza total de 28 gracias al collar y los puntos de bonificación que había asignado. Eso lo hacía más fuerte que muchos jugadores de nivel mucho más alto. El chico, que se llamaba Kim Min-soo, rompió en llanto, explicando que, aunque habían regresado 10 años en el tiempo, su vida seguiría siendo igual de miserable. Desesperado le rogó a Hueyun que lo dejara unirse, no solo para ser un héroe, sino para ser el segundo al mando de un héroe. Hueyun, encontrando al chico bastante interesante, sonrió. Min-soo conocía el futuro de los próximos 10 años, un dato valiosísimo. Él mismo había decidido que su mejor oportunidad de cambiar su destino era aliarse con Hueyun. Hueyun pensó que era una decisión inteligente. Cuando Min-soo reiteró que su meta no era ser un simple ayudante, sino el número 2, el jefe, Hueyun no pudo evitar soltar una carcajada. Parecía que había encontrado un aliado bastante particular. Hueyun le dejó claro que para ser útil vos tenías que ser una fuente de información valiosísima. Necesitaba los nombres, caras y niveles de al menos 10 personas clave del futuro, fueran aliados o enemigos. La única condición, si se atrevía a engañarlo, estaba muerto. Min-soo, con la seriedad de quien entiende el peligro, solo asintió, tomó el teléfono que Hueyun le ofreció y se fue con una sonrisa forzada. Una vez solo, Hueyun no pudo evitar que una media sonrisa se dibujara en su rostro. Es un tipo interesante, pensó. Mientras tanto, el mundo seguía su curso caótico. Ya habían pasado 3 días desde la regresión de los jugadores en todo el planeta. Al principio, muchos intentaron ocultar que venían del futuro, pero la verdad siempre sale a la luz. La información se desparramó por todas partes y ahora las noticias hablaban de regresores y de los estafadores que se hacían pasar por ellos. El mercado de valores y las apuestas se habían vuelto un desmadre. Hueyun, tranquilo en su casa, miraba la televisión. El sistema, como si leyera sus pensamientos, le lanzó una notificación. Cambiaste el futuro. Punto de bonificación +1. En la pantalla, 2 tipos de traje hablaban sobre la situación. Los de la tele intentaban calmar a la gente, diciendo que la regresión era buena, que los jugadores del futuro ahora eran más fuertes y los protegerían. Pero al hablar de la mazmorra final de 2030 y cómo 21 jugadores habían entrado antes de que todo el mundo regresara, Hueyun soltó una risa amarga. ¡Qué bastardos!, murmuró para sí mismo, con una mirada enigmática. En ese momento, se dio cuenta. La conversación de los de la tele le hizo clic. Por eso los jugadores de la ferretería lo llamaban héroe. Además, el efecto mariposa era una locura. Le daba puntos de bonificación por cada pequeña cosa que cambiaba, incluso por beber agua o sentarse en el sofá. Ya tenía 37 puntos y no podía creer lo fácil que los acumulaba. Hueyun se preguntaba cómo había logrado ser el jugador más fuerte de Corea en su vida anterior sin una habilidad tan rota como esta. Pero su curiosidad era más que eso, era ambición pura. De chico, había aprendido que los débiles se someten. Por eso buscaba dinero, por eso se metía en batallas arriesgadas, solo para ser más fuerte.
En un mundo donde no existía un absoluto, él soñaba con ser uno. Mientras seguía viendo las noticias, su respiración se detuvo. La televisión mostraba estatuas gigantes, contaban en reversa: 5, 4, 3, 2, 1. Eran los representantes que habían entrado a la mazmorra final, Park Mok-hung y Choi Chul-bung. La multitud celebraba, pero la sorpresa de Hwa-yeon fue total al ver una tercera estatua de un hombre encapuchado. «¿Qué? ¡Ese soy yo!», exclamó, con los ojos bien abiertos. No podía creerlo. Habían hecho esas estatuas en solo 3 días. Eso confirmaba que él era un jugador increíble en su vida anterior. Recordó cómo antes, como mercenario, a pesar de ganar mucha plata, solo era una herramienta. Pero ahora se veía a sí mismo siendo idolatrado, con una estatua que lo nombraba Sombra de la Muerte Lee Hwa-yeon. La ambición en sus ojos se encendió con más fuerza que nunca. Esta era su oportunidad para ser el absoluto que siempre quiso. Pero esa misma fama traía un riesgo. Las noticias hablaban sin tapujos sobre los representantes de la mazmorra final, esos 21 jugadores que habían entrado en el fin del juego, y de cómo todos los demás habían regresado después de ellos. Se preguntaban qué habría pasado adentro y por qué los 3 coreanos, Lee Hwa-yeon, Park Moo-sung y Choi Chul-sung, habían desaparecido, escondiéndose del mundo. Un experto en el tema explicó que estos jugadores, al haber entrado a la mazmorra final, estaban equipados con objetos y habilidades legendarias. Su ocultamiento no era por miedo, sino para protegerse de otros regresores que, cegados por la codicia, buscarían robarles sus poderes. Incluso se había aprobado una nueva ley de la Asociación Mundial de Jugadores que perdonaba cualquier crimen cometido por ellos en sus vidas pasadas, una medida que solo resaltaba su peligrosidad y el valor que representaban. Hwa-yeon, viendo todo esto desde la comodidad de su casa, con el control remoto en la mano, lo tuvo claro. Bien, para él la situación era simple. Mucha gente iría tras él, y ahora era legal golpearlos hasta que se rindieran. Su habilidad Efecto Mariposa seguía activa, otorgándole puntos de bonificación con cada pequeña decisión que tomaba. Salió a la calle camuflado con una capucha y mascarilla. Pensaba que con solo caminar por la plaza Gwanghwamun ya estaba alterando el futuro, algo que no había hecho en su vida original. Y el sistema no paraba de confirmarlo. Notificación tras notificación de puntos de bonus aparecía con cada paso. Su agilidad subía, punto a punto. La lógica de los jugadores comunes, que decían que había que invertir en fuerza al principio o que el maná subía rápido si lo gastabas, no tenía sentido para él. Su forma de conseguir puntos era tan única y rápida que esas reglas no le aplicaban. Con una velocidad impresionante, saltó por los tejados de la ciudad, moviéndose como una sombra. Al aterrizar, el suelo se resquebrajó levemente bajo sus pies y sus ojos brillaron con una intensidad particular. Llegó a la plaza Gwanghwamun, justo donde se alzaba su propia estatua, la del Sombra de la Muerte Lee Hwa-yeon. «Esto es una locura», pensó, «no puedo creerlo». Sabía que si el hecho de haber sido elegido para la mazmorra final era tan importante como se decía en la televisión, muchos lo reconocerían. Por eso se había preparado, cubriéndose bien. No quería llamar la atención. Antes, como mercenario, habría buscado la fama para aumentar su valor, pero ahora lo que necesitaba era información sobre su futuro, y el anonimato era clave. Observando la multitud de jugadores a su alrededor, notó la ambición en sus miradas. Todos lo veían como una mina de oro de información futura. Un error fatal, porque él no era un regresor. Estaban bajo una gran ilusión. No sabían que tenía un nuevo poder, algo que no poseía en su vida anterior, a diferencia de los que habían regresado como Kim Bo-an. Era evidente que todos esos jugadores, cegados por la ambición y la codicia, lo tenían en la mira. «Esos bastardos», se dijo. Vio a muchos de ellos armados, con sus armas guardadas en sus inventarios, esperando el momento de lucirse como héroes que salvarían la tierra. Pero Hwa-yeon no estaba buscando a esos. No esos, pensó. Si él mostraba su cara, el lugar se volvería un caos. Él buscaba un tipo de jugador diferente. Recordaba haber visto en la tele un culto, gente arrodillada y rezando frente a las 3 estatuas, tratándolo a él como una deidad, convencidos de que sabían algo, aunque las historias estuvieran exageradas.
Esas eran las personas que buscaba, pero no estaban por ningún lado. Las otras dos estatuas, del rey veneno Choi Chul-song y el emperador espada Park Mu-song, también se erguían imponentes, esperando por sus propios seguidores. Wei Yun observó su propia estatua, la que lo representaba como la sombra de la muerte, un alias que, para él, era solo una ironía más del futuro. Pero en ese instante, el mármol empezó a agrietarse. De un golpe seco, la estatua se hizo pedazos, desintegrándose frente a sus ojos. El sistema no tardó en avisar. Has cambiado el futuro. Punto de bonificación +1. De entre el polvo, apareció un hombre con ojos rojos y una masa puntiaguda que miraba a Wei Yun con una mezcla de desafío y locura. Sin mediar palabra, el tipo se lanzó a atacarlo. Pero la agilidad de Wei Yun, que ahora sentía casi fuera de control de tan alta, era superior. Esquivó el golpe con una facilidad pasmosa, moviéndose casi como un fantasma, y el sistema le dio otro punto de bonificación. Antes de que su atacante pudiera reaccionar, Wei Yun ya lo había golpeado en el cuello. Mientras el tipo se tambaleaba, Wei Yun le preguntó con una sonrisa cínica: ¿Vos me conocés? ¿Y a dónde ibas corriendo así tan apurado? El hombre intentó defenderse usando algún tipo de habilidad, pero Wei Yun se anticipó y le arrebató la masa de un tirón. Otro punto de bonificación. La masa, según el sistema, era un arma rara del campeón orco, que daba +30 de ataque y +10 de fuerza. Wei Yun la miró con interés antes de volver a enfocarse en su prisionero. ¿Cuál es tu afiliación?, le exigió. El atacante, que se identificó como Kim Changbei del gremio general, empezó a soltar la sopa bajo la amenaza de Wei Yun. Contó sobre el proyecto Li Wei Yun, un plan de su gremio para robar todos los ítems y habilidades que Wei Yun había conseguido en su vida anterior. Lo primero en la lista era la habilidad Sigilo, que Wei Yun había obtenido en la mazmorra Likan. La mazmorra abriría en 3 días y 100 jugadores estarían esperando para emboscarlo. Wei Yun no podía creer lo que oía. 100 jugadores listos para robarle. Esto iba a ser mucho más complicado de lo que pensaba. Otro punto de bonificación, esta vez por enterarse de todo esto. Justo en ese momento apareció Kim Min-soo, el aliado de Wei Yun. Al ver la situación, Min-soo sugirió deshacerse de Kim Changbei, pero Wei Yun quería escuchar más. Min-soo confirmó la historia de Changbei sobre la mazmorra Likan y el plan del gremio general para robar el sigilo. Sin embargo, la expresión de Wei Yun se volvió aún más afilada. Con una sonrisa dijo: «Uno de ustedes me está mintiendo». No había espacio para dudas. Wei Yun los miró fijamente, con la mano extendida y una energía azul rodeándola. Agarró a Changbei y a Min-soo por el cuello de la camisa, levantándolos del suelo. «Pruébense», les exigió. «Demuéstrenme quién dice la verdad». Min-soo, un poco asustado, sacó su celular. En la pantalla, las noticias confirmaban que la mazmorra Likan se abriría al día siguiente, el 7 de enero. También explicaban que en el pasado, esta mazmorra había sido un problema gigante. Los Lycans eran monstruos rápidos y peligrosos que se movían en manada, imposibles de derrotar para los jugadores novatos. Como nadie pudo hacerse cargo, los monstruos salieron del portal y devastaron las ciudades cercanas, lo que hizo que todo el mundo conociera su ubicación y su peligrosidad. «Vos fuiste quien destruyó esa mazmorra, jefe», le dijo Min-soo a Wei Yun, tratando de convencerlo. Wei Yun giró la cabeza hacia Changbei, con una mirada gélida. «¿Es cierto lo que dice?», preguntó. La tensión era palpable. Con una última pregunta, Wei Yun acorraló a Changbei. «¿Quién te dio la orden de destrozar mi estatua con esa masa?». Changbei, furioso, intentó negar, pero ya era tarde. Wei Yun apretó el agarre, y un sonido seco resonó en el aire. Kim Changbei cayó al suelo, inerte, y el sistema anunció un nuevo punto de bonificación. Wei Yun reflexionó que, al parecer, en su vida anterior no había llegado a matar a ese tipo. Con Changbei fuera de escena, Wei Yun se cruzó de brazos y le pidió a Min-soo más información sobre la mazmorra. Min-soo, aún impactado por lo que acababa de presenciar, le preguntó por qué insistía en saber sobre lugares que él mismo ya había experimentado. Wei Yun lo miró fijamente. «Porque yo no regresé», le respondió, con una seriedad que no admitía más preguntas. Min-soo abrió los ojos, por fin entendiendo la situación única de su jefe. Tomando una bocanada de aire, Min-soo le dio la última pieza de información crucial. «Jefe, hay algo más importante que la mazmorra, tu nivel.
Los Lycans son monstruos de nivel 5. No podés entrar si no llegás a ese nivel. La revelación golpeó a Huayun como un balde de agua fría. ¿Necesito ser nivel 5? Exclamó, con el rostro lleno de sorpresa y una pizca de frustración. La revelación golpeó a Huayun como un balde de agua fría. ¿Necesito ser nivel 5? Exclamó, con el rostro lleno de sorpresa y una pizca de frustración. Aunque su nivel real era 2, la combinación de su habilidad Efecto Mariposa y los puntos de bonificación que había acumulado le daban estadísticas dignas de un jugador de nivel 80. Pero, como le explicó Min-Su, enfrentar a los licántropos en la mazmorra requería un nivel mínimo, más allá de la fuerza bruta, y también estaban los otros jugadores a considerar. «Así que mi nivel es el problema», pensó Huayun. Aunque sus estadísticas eran altísimas, la mazmorra no le permitiría entrar si no cumplía el requisito de nivel. Sin perder un segundo, le exigió a Min-Su que lo llevara a un lugar donde pudiera subir de nivel inmediatamente. Min-Su le explicó que, con solo 4 días desde que todo empezó, las únicas puertas activas eran las de goblins y orcos, esas que los jugadores regresados solían ignorar por ser muy débiles. «¿Goblins y orcos, decís?», preguntó Huayun, con una sonrisa sarcástica. «Esos son unos tiernos». Mientras tanto, la habilidad Armadura nivel 1 de Huayun seguía mejorando. Cada punto de fuerza que ganaba no solo lo hacía más fuerte físicamente, sino que también aumentaba la resistencia de su armadura. Curioso, Huayun le preguntó a Min-Su si alguien había logrado romper su armadura en su vida anterior. Min-Su, que aún lidiaba con el misterio de Huayun, le comentó que el apodo de su futura estatua, Sombra de la Muerte, venía de su habilidad de armadura. A Huayun, el nombre le pareció bastante infantil. Ya dentro de una mazmorra de goblins, con su armadura brillando con energía, Huayun se movía a una velocidad impresionante. Su agilidad y fuerza eran demasiado para los pequeños monstruos que caían uno tras otro. El sistema le otorgaba puntos de bonificación constantemente por cambiar el futuro con cada victoria. Mientras terminaba con los últimos goblins, Huayun le preguntó a Min-Su qué era una piedra de habilidad, ya que había escuchado que al tragar una se obtenía una nueva destreza. A Min-Su le sorprendió que Huayun no supiera algo tan básico, algo que incluso los que no eran jugadores conocían. Esto lo hizo dudar aún más sobre si su jefe realmente no había regresado. «Es demasiado fuerte para no haber regresado», se decía internamente, mientras Huayun, impaciente, lo apuraba para que le respondiera. Min-Su le explicó que las piedras de habilidad eran literalmente piedras con una habilidad dentro que se encontraban cerca del corazón de los monstruos. Eran del tamaño de medio puño y su brillo indicaba su clase: blancas para las comunes, púrpuras para las raras, amarillas para las únicas y rojas para las legendarias. La habilidad Sigilo, que estaba en la mazmorra Lycan, era una habilidad rara, por lo que su piedra brillaría en púrpura. Huayun le preguntó qué significaban esas clases. Min-Su le aclaró que indicaban cuántas copias de cada habilidad existían. Las legendarias y únicas eran, como su nombre lo indicaba, habilidades de las que solo había una en el mundo. Las raras, como Sigilo, podían tener varias copias, por ejemplo, 7 en todo el mundo, con una de ellas en la mazmorra Lycan. Las comunes, por supuesto, eran las más numerosas. Min-Su también añadió que las habilidades tenían niveles, y a mayor nivel, más poderosas eran. Entonces, Min-Su le preguntó a Huayun sobre las habilidades especiales, esperando una respuesta. Pero Huayun se quedó en blanco. ¿Habilidades especiales? ¿Qué son esas?, dijo, sorprendiendo a Min-Su. Justo en ese momento, la ventana de estado de Huayun apareció frente a los ojos de Min-Su, mostrando claramente la descripción de Efecto Mariposa. El único que no regresó, se le otorgarán puntos de bonificación por tus acciones que cambien el futuro. Huayun, sin saber que Min-Su estaba viendo su estado único, simplemente zanjó el tema. No importa. La verdad había sido revelada, y Min-Su por fin entendía que Huayun era una excepción en este mundo de regresores. Huayun y Min-Su estaban caminando por la ciudad. Huayun, ahora en nivel 5. Con el misterio de su origen aclarado, Min-Su no dudó en preguntarle a Huayun cuál era su plan para la mazmorra Lycan. Huayun, con su usual calma, le dijo que él se encargaría de lo principal, pero le pidió a Min-Su que se adelantara, se mezclara con la multitud y le avisara si veía algo raro. Min-Su, con una lealtad que no disimulaba, asintió con entusiasmo y se fue.
Una vez entre la gente, Min-Soo confirmó que el lugar y el ambiente eran tal cual lo había dicho Kim Chang-bae. La multitud esperaba la apertura del portal Lican, y al menos 100 jugadores del gremio general estaban allí listos para la acción. Mientras, Hwa-yeon repasaba su estrategia. Apenas se abriera el portal, entraría de inmediato. Sabía que había un límite de 5 jugadores por mazmorra, y que si no era rápido, otros se llevarían la piedra de habilidad sigilo que tanto le interesaba. En medio de la plaza, un líder del gremio general se desgañitaba arengando a su gente, contando los minutos que faltaban. Mencionó que la habilidad de sigilo era justamente la que Lee Hwa-yeon había obtenido en su vida anterior, y que ahora ellos la usarían para superar su legado y dejar una marca aún mayor en la historia. Los regresores gritaban de emoción, listos para la nueva mazmorra. Faltando solo 30 segundos, Hwa-yeon sonrió. Nadie parecía haberlo notado todavía, pero él ya estaba ahí. La ventana del sistema le confirmó los detalles de la mazmorra. Nivel 5, 25 Lican, dificultad B y, lo más importante, un máximo de 5 jugadores. El portal se abrió con una explosión de energía rojiza, y la multitud se lanzó eufórica. Pero de repente, Hwa-yeon apareció como un rayo, moviéndose a una velocidad imposible. Los regresores del gremio, que apenas lo vieron, gritaron alarmados, intentando atacarlo o contactar a su base. Pero Hwa-yeon ya estaba dentro. Solo habían pasado 5 días desde que el mundo se había vuelto un juego, y nadie debería tener la agilidad que él demostraba. Él mismo lo pensó. Yo rompí todas las reglas. Los demás jugadores, atónitos, no pudieron seguirle el ritmo. Hwa-yeon se deslizó por el portal en un parpadeo, justo cuando el sistema anunció: límite de jugadores alcanzado. La frustración invadió a los que se quedaron afuera. Min-Soo, desde la multitud, miraba todo con una mezcla de asombro y admiración. Dentro de la mazmorra, Hwa-yeon ya estaba en combate. Un Lican lo atacó, pero él le respondió con un golpe brutal que lo dejó herido, haciéndolo sangrar. Los otros jugadores, que ya estaban adentro, se encontraban atados y heridos, observando con horror la fuerza de Hwa-yeon. Él sabía que los Lican eran mucho más resistentes que los goblins u orcos, pero para él eso no era más que un pequeño desafío. Viendo a los regresores inmovilizados, Hwa-yeon reflexionó sobre la conveniente verdad. No tenía que presentarse ni explicar quién era. Ellos, por su experiencia en la línea de tiempo original, ya sabían exactamente lo que podía hacer. Él sonrió, casi como confirmando esa realidad. Y es que los jugadores, que ya lo conocían del futuro, tenían un plan. Entre el grupo, unos cuantos se prepararon para tenderle una trampa con una red de energía, esperando con ansias el momento de usar el látigo del jefe Goblin para controlarlo. Y en efecto, lograron atraparlo. Con la cuerda verde, el sistema incluso le dio un punto extra por cambiar el futuro. Hwa-yeon, ya atado, evaluó la situación con una sonrisa. Así que se dieron cuenta de que no me podían ganar de frente y decidieron atarme, pensó. Se ve que se esforzaron mucho planeando todo esto. Pero lo que no sabían es que subestimaban al ex mercenario. Con una agilidad que solo él poseía, Hwa-yeon se liberó, y los que intentaron atraparlo terminaron cayendo en su propia red. Fue un buen intento, pero el plan les falló, les dijo. Mientras a la distancia se escuchaban gruñidos amenazantes, los Lican se acercaban y no parecían contentos. Los jugadores, ahora atados y desesperados, le suplicaron a Hwa-yeon que los salvara. «No, por favor, perdónennos, solo seguíamos órdenes», gritaron. Hwa-yeon los miró con una ceja levantada. «¿Y quién dio esas órdenes?», les preguntó, justo cuando los Lican se abalanzaron sobre él, rodeándolos. Los jugadores, convencidos de que Hwa-yeon estaba perdido, gritaron de terror, pensando que la sombra de la muerte había caído. Pero Hwa-yeon no era de los que caían. En un abrir y cerrar de ojos arremetió contra los monstruos, rompiendo a uno en pedazos y ganando, una vez más, puntos de bonificación por cambiar el futuro. Mientras la armadura nivel 1 se activaba con más furia, Hwa-yeon explicó a los aterrados jugadores su simple lógica. Los Lican se parecen a los perros. Si les agarras el hocico y se los cerrás, sienten que sos más fuerte y se someten. Recordó una vieja misión rastreando piratas donde había aprendido esta técnica con un perro detector, que nunca más lo mordió. Pero con estos monstruos, agregó, hay que aplicar más fuerza.
Y así, sin dudarlo, se lanzó a dominar al próximo Licán por el hocico. Aplicó la misma brutalidad en los hocicos de los Licán que lo atacaron, aplastándolos sin piedad. Uno de los prisioneros, que lo veía con terror, le preguntó por qué no los mataba a todos. La respuesta de Hueyun era simple, pero estratégica. No quiero que este portal desaparezca todavía. Su plan era encontrar la piedra de habilidad del Licán y salir discretamente. Si todos los monstruos morían, la mazmorra se cerraría y el portal desaparecería, y eso justamente no le convenía. Sabía que afuera lo esperaba el gremio general, ansioso por entrar y obtener sus propias recompensas. Si el portal se cerraba, sabrían que él había eliminado a todos los Licán y se había quedado con la piedra, lo que solo le traería más problemas y gente buscándolo. Para evitar ese caos, decidió no exterminar a todos los Licán, planeando simplemente deslizarse fuera del portal una vez tuviera lo que quería. Los Licán restantes, sin embargo, no se lo iban a poner fácil. Se lanzaron sobre él con furia, pero Hueyun ya no era el mismo. Con los ojos brillando en rojo y su armadura activada, los golpeó con una fuerza abrumadora. Los aullidos de dolor de las bestias resonaron en el bosque, mientras Hueyun los reducía a nada. Con el campo despejado y los monstruos controlados, era el turno de los jugadores atados. Pero antes de eso, la narración nos lleva a un repaso de cómo el mundo llegó a este punto. Desde que el juego comenzó, la tierra se llenó de portales y grietas por donde salían monstruos, sembrando el caos y la destrucción. Goblins, orcos, Licán, la gente sentía que era el fin. Para combatir esta amenaza, un sistema de juego se integró al mundo, y la única forma de detener el apocalipsis era limpiar esas mazmorras. Mientras algunos fanáticos religiosos se aferraban a ideas descabelladas, como que los goblins eran ángeles de Dios, la mayoría de la gente buscaba salvadores. Y fue ahí donde surgieron los gremios de jugadores. Se convirtieron en héroes, en una mezcla de negocio y religión, luchando por ocupar las mazmorras y obtener riquezas, desde materiales y energía hasta las valiosas piedras de habilidad que se vendían a precios exorbitantes. De vuelta en la mazmorra, bajo la luz de la luna, Hueyun miró a los jugadores acorralados. Había demostrado su poder. Ahora era momento de obtener respuestas. ¿Quién es su líder?, preguntó, con una voz que no dejaba lugar a dudas. El miedo en los ojos del jugador amarrado era palpable. Es Choi Chul-sung, respondió, revelando el nombre del Rey Veneno, uno de los legendarios representantes de la mazmorra final. ¡Uf! ¡Qué cierre de capítulo! Así como Hueyun domina a los Licán apretándoles el hocico, ustedes dominen ese botón de like y de suscribirse. Comenten qué manhwa quieren que destripemos después. ¡Nos vemos!